Bienvenidos a un nuevo encuentro en el que vamos a descubrir un poco más qué esconden los registros akáshicos, qué nos permite ver una sesión de registros akáshicos, cómo aprovecharla al máximo, qué información debemos tener en cuenta, si existen riesgos, si no existen riesgos, si podemos leer nuestros propios registros akáshicos. Hoy tenemos un vivo hermoso, tremendo, junto a Ravi Sangeeta Kaur, que va a estar aquí con nosotros acompañándonos. Gracias a ustedes por estar del otro lado, por unirse, por ser parte de estos encuentros también. Ravi, nuestra invitada, es canalizadora, es medium, es lectora de registros akáshicos, trabaja con distintas terapias holísticas, algunos ya los conocen, otros hoy van a conocer a una gran invitada. Antes de darle el paso a la queridísima Ravi, como siempre les digo que colaboran mucho suscribiéndose a este canal, dejando un me gusta, compartiendo esta información y también dejando sus comentarios por ahí debajo. Ojo porque el vivo de hoy viene con sorpresa. Ravi nos trae un ebook gratuito que después también se los voy a compartir por aquí. Como siempre saben, en la descripción yo les dejo toda la información de nuestra invitada. Así que vamos a darle, vamos a comenzar, vamos a aprender en el vivo de hoy. Los estoy leyendo en el chat también, ¿eh? Así que vamos a interactuar por ahí. Bienvenida, Ravi, a ver. El chat, quienes están en YouTube lo tienen a un costado, quienes están en Instagram lo tienen debajo. Yo los voy a estar leyendo para también poder hacer sus preguntas a la gente, a nuestra querida Ravi. Hola, Ravi, bienvenida. Hola, mi querido Gonzalo, ¿cómo estás? Muy Buenas tardes. bien. Bienvenida, muy bien. ¿Y tú cómo te Muy, encuentras? muy bien, muy bien. Y cuando te veo, más todavía. Qué lindo. Bueno, es que hay veces hay energías que traspasan, ¿viste? Sí, es verdad, es verdad. Muchas gracias por la invitación de hoy, querido Gonzalo. Realmente me llega mucho al corazón el día de hoy este tema que tenemos, ¿eh? Que es bastante interesante y promete. Total, descubre los misterios ocultos que puede traerte una lectura de registros akáshicos. Hay muchísimas preguntas para hacerte, pero vamos a ir de a poquito, vamos a ir también, yo quiero incorporar preguntas de la gente como siempre. Y a la gente le cuento que también en nuestro canal de YouTube encuentran muchas entrevistas con Ravi por si quieren seguir después investigando más todavía. Pero Ravi, bueno, ¿cómo llegan los registros akáshicos a tu vida? Esa es una muy buena pregunta. Mira, los registros akáshicos llegan desde hace muchos años a mi vida, cuando me compré un libro de Linda Howe. No sé si la conocen, es una de las primeras personas que comenzó a publicar acerca de los registros akáshicos, vamos a decir en nuestra era, porque ya se venía hablando de los registros akáshicos desde antes de Cristo, por decirlo así, ¿no? Y ellos llegan a mi vida por un librito que consigo o me dan, por decirlo así, y entonces intento yo abrirme los registros la primera vez, pero sin tener ningún tipo de conocimiento, solamente leyendo una oración que había allí, la oración del sendero, y me dejé de guiar por lo que decía, pero al final, cuando quise saber si estaba dentro de los registros, no me enteraba. Yo no sabía qué era estar dentro de los registros, no sabía qué era canalizar, no sabía nada de nada. Entonces fue pasando el tiempo y comencé a descubrir estas terapias holísticas. Y cuando me fui conectando con lo que es el tema de la canalización, la mediunidad y a descubrir mis dones, fue cuando nuevamente surgió el tema registros akáshicos. Y entonces mi maestra Woody Alamule, ella dio un curso de formación de 3 niveles acerca de los registros akáshicos y me apunté de una vez. Y ahí por primera vez comencé entonces a sentir realmente cómo se siente la energía dentro de los registros akáshicos. ¿Qué son los registros akáshicos? Cómo saber si estás dentro o no cuando te estás haciendo una autolectura. Todo lo que hay que tener saber antes, ese preámbulo, porque hay que saber muchas cosas antes. Y cuando comencé a abrirme mis propios registros, porque eso es lo que tú haces en el primer nivel, comencé a descubrir un mundo que antes para mí era desconocido, porque tú entras te sumerges en un océano de conocimientos que vienen no solamente de esta vida, sino de vidas incluso pasadas, en donde comienzas a descubrir, y era el caso mío, muchas conexiones con mi vida actual, por ejemplo, comportamientos, hábitos, fobias, traumas, miedos que tenía, y también el por qué no enganchaba yo muy bien con ciertos miembros de mi familia, porque también esas cosas tú las puedes preguntar en los registros desde tu perspectiva, y ahí me di cuenta de que es una herramienta de sanación, una herramienta que va realmente a profundidad si quieres tú saber
eh, aspectos de tu vida que hasta ahora no han tenido realmente una claridad. Es por eso que le puse a esto los misterios ocultos, porque hay muchas cosas que están allí y que nosotros pensamos que sabemos, pero no sabemos porque realmente, Gonzalo, no nos conocemos, no sabemos quiénes somos. Ravi, hay muchas personas viéndonos, algunos ya han hecho alguna sesión de registros, algunos ya han hecho algún curso, que después quiero indagar un poquitito más todavía en esto de los cursos, porque cuando cuando hacemos un primer nivel que podemos leernos nosotros, empiezan a surgir como como algunos conflictos tal vez. De hecho, un poco surge también este vivo y este ebook que traes para regalarnos en base a esto, a por qué a veces hay ciertos peligros, entre comillas, cuando queremos leernos los registros con alguna falta de conocimiento. Pero vamos más adelante en eso. Lo que te quería preguntar es, hay personas en la comunidad que están entrando, por aquí veo, no sé, Alejandra, y dice, ¿pero qué son los registros? O sea, viste que tenemos en la comunidad personas que, yo te digo, ya van 10 sesiones de registros hechas. De hecho, en tu comunidad de WhatsApp, que yo estoy suscrito, Sí, había una persona que ponía, estoy emocionada porque mañana tengo una sesión contigo, Ravi, y digo, sí. bueno, hay personas que ya tienen sesiones, que están estudiando y hay otras que dicen, ¿qué es el registro? Y también quiero que las atendamos a ellas. Exacto, mira, los registros akáshicos se puede definir, voy a intentar hacerlo con palabras que podamos entender nosotros, porque los kumaras o los maestros intentan acercarnos más a ese vocabulario que son los registros akáshicos. El akasha, hay que comenzar con el akasha, la palabra akasha, ¿qué es? La palabra akasha es una palabra que se acuñó en el siglo XIX, a comienzos del siglo XIX, con Madame Blavatsky, cuando en esa época un grupo de hermanos, por decirlo así, ¿no? Porque habían como grupos que se encontraban para hacer todas estas cosas que hacemos hoy en día, pero lo hacían de forma oculta, porque si lo hacían muy así al descubierto, entonces podían tener problemas también. Entonces, Madame Blavatsky, ella define el akasha como un lugar en donde está el éter, en donde está la energía que sostiene todo, todo, absolutamente todo. Hay que verlo como si fuese una tela que lo sostiene todo. Todo está interconectado, desde el átomo más pequeño, el electrón más pequeño, porque los electrones son los que nos dan vida a todos. Desde eso está interconectado con una planta, con una hoja, con una piedra, con absolutamente todo. Entonces, si tú tienes que ese conocimiento de saber de que la akasha es como un lugar que lo contiene todo, entonces los registros son esos, son los acontecimientos de todos los tiempos, tanto de personas, animales, plantas, minerales, incluso planetas, universos, sistemas solares y no solares, agujeros negros, todo lo que te puedas imaginar que existe en la mente divina, todo está registrado allí, desde todos los tiempos. O sea, porque se cree que en la Akasha no existe el tiempo es el aquí y el ahora, y se dice que todos los tiempos están allí. Entonces, cuando una persona dice que se va a hacer una lectura de registros akáshicos, va a lo que se dice al banco de información, tanto de esa vida presente en la cual esa personalidad que ha adquirido en esta dimensión su alma está interconectada con otras personalidades de vidas pasadas. Entonces puede descubrir por medio de preguntas, porque cuando tú entras en los registros akáshicos y hacer una lectura significa que uno hace preguntas, preguntas directas, porque hay gente que le encanta hacer preguntas de sí, no, y estas cosas hay que también saber decirles, mira, intenta preguntar empezando por qué, o cuándo, cómo, pero evita preguntas que empiecen con un verbo, que te dejen a un sí, un no, porque al final no te vas a enterar. Entonces, cuando las personas entramos en los registros akáshicos, queremos saber de acontecimientos que tienen que ver con nuestra vida actual y cuál es el desencadenante que todo eso lo ha ocasionado. Y cuando tú descubres cuál es el desencadenante, entonces cuando viene ese efecto ajá o el efecto, ya me doy cuenta. ¿Por qué es que yo actúo así en ciertas situaciones? ¿O por qué me tiene manía alguien? ¿O por qué no congenio con algunas personas?
¿Por qué? Porque no solamente es que hayas tenido tú una vida pasada con esa persona, sino que hayas llevado un patrón de comportamiento durante todas tus vidas que ha llevado a un karma que no has sanado. Y como no lo has sanado, entonces se te vuelve y se te repite, que es también parte de este directo cuando decimos que las cosas se repiten como un bucle, cuando repetimos, por ejemplo, no solamente patrones de comportamiento, sino también personas, situaciones que se repiten en nuestra vida incesantemente, así como la tecla que tocas a cada rato y no dejas de tocar. Entonces, porque hay algo que no está saldado, porque lo tenemos que ver como cuentas, ¿no? El karma es la cuenta no saldada, son las deudas, y el dharma es todo lo que yo ya saldé. Entonces, si la personalidad encarna y no salda sus cuentas, va acumulándolo todo eso en el banco de información de la caja. Entonces, cuando vuelve y nace o reencarna, tiene tanto esas deudas pasadas, que son esos karmas, como las presentes, porque nos vamos haciendo karmas a cada rato, y tienes que saldarlas. Y cuando las saldas, que es lo que se llama la sanación o la expiación de todo lo que se ha hecho, entonces se le da más luz a esa alma. Entonces sales de eso y ya la situación no se vuelve a repetir. Podríamos decir, Ravi, que siempre cuando hablamos de registros se nos viene la imagen de un libro, como que el libro de nuestra alma, como que toda la información de nuestra existencia, pero de vidas pasadas, está contenida en ese registro, pero también nos decías que la del universo, la de mi compañera de trabajo, la de mi jefa, la de etcétera, ¿no? Digo, todo está como inmerso en ahí. Y te voy a hacer una pregunta tal vez un poco comprometedora que después va a derivar en otra pregunta tal vez. Pero si toda esa información está ahí, ¿podríamos saber a través de los registros akáshicos cuál es nuestro origen? Sí, sí lo puedes saber. Tú puedes saber cuál es tu origen estelar, tú puedes saber también cuántas vidas has tenido, en cuántos universos has existido o sigues existiendo, porque recuerda que hay un gran alma y esa alma se fraccionaliza, ¿no? Somos fractales de un gran alma. Entonces, como somos fractales de un gran alma, nuestras personalidades acogen entonces vida en ciertos lugares de este enorme multiverso. Entonces, claro que sí, todo eso, como lo estás diciendo, está conectado y podemos enterarnos absolutamente de todo. Pero hay una cuestión que quiero decir también con respecto a los registros, porque cuando hablamos de mitos ocultos, también tenemos que darnos cuenta que lo que yo puedo preguntar en los registros tiene que ver conmigo, tiene que ver conmigo. Si, por ejemplo, alguien me ha hecho algo, un ejemplo, ¿no? Entonces yo quiero saber por qué la tiene conmigo. Yo no puedo preguntar desde la perspectiva de la persona, sino tengo que preguntar desde mi perspectiva. ¿Qué es lo que debo de aprender con esta situación con la persona X? Pero jamás puedo preguntar por qué la persona X me está haciendo daño. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque estoy intercediendo en el libre albedrío de las personas. No puedo preguntar por terceros en los registros akáshicos, no puedo preguntar por menores de edad, no puedo preguntar por personas que han trascendido, porque todas estas tienen un alma y un libre albedrío. Tampoco puedo preguntar por animales, ni siquiera por mis mascotas, sin antes pedir permiso al alma de la mascota. Esto que quede claro, porque también se pueden abrir los registros akáshicos de los animales. Hay una pregunta de Alberto que ahora la voy a tomar porque es buenísima aquí en Ujú. el chat. Y, Ravi, y si yo te hablara no sé, de Dios, que cada uno tenga su Dios, ¿no? Pero del origen del universo, ¿eso se podría llegar a saber o hay información que no se nos devela? Mira, a ti se te revela toda la información que tú estás preparado para saber. Nunca se te va a revelar más de lo que tú estás apto para saber a tu nivel de conciencia. Si, por ejemplo, la mayoría de los que están aquí no se han enterado todavía de lo que son los registros akáshicos y mañana quieren hacer una lectura de registros akáshicos y hacen una pregunta como esta, entonces se le va a dar la respuesta al nivel de conciencia que la persona tiene. A mayor nivel de conciencia, mayor entendimiento.
a menor nivel de conciencia, menor entendimiento. Entonces, cuando estamos hablando de eso, hablamos también de mitos en los registros akáshicos, porque hay personas que van también con mentalidades preconcebidas, ¿sabe? Con ideas preconcebidas, que tienen que ver también con la religión, con las filosofías, con los modos de ver la vida. Yo creo que ya lo he contado en alguna ocasión aquí, de que tengo una amiga, muy, muy buena amiga, la quiero muchísimo, pero ella es fanática religiosa, sinceramente. Y en mi libro, que acabo de escribir, tú lo conoces, un camino interior hacia la canalización espiritual, también hablo de los registros akáshicos. Entonces, ella tiene el libro, que me lo solicitó, tiene el libro, y ese tema de los registros akáshicos para ella es impensable. ¿Cómo se te ocurre abrir los registros akáshicos a las personas? Entonces ahí hay que decir también, el fanatismo religioso hay que dejarlo aparte. Hay que ir con una mente clara cuando vamos a hablar de los registros akáshicos, porque incluso en los antiguos egipcios, los mayas, los aztecas, también en el cristianismo, el judaísmo y en el islam se conocen los registros akáshicos. Es más, no eran épocas que no estaban abiertas como la era Acuario, la cual estamos actualmente, en donde la información es abierta para todos. En esas épocas, por ejemplo, los egipcios, los mayas y tal, no todo el mundo sabía leer o tenía acceso a esta información. Solamente grandes sacerdotes, personas de hermandades muy cerradas, eran las que tenían acceso a esta información y podían tener y saber cómo revelarles entonces la información de los registros a otras personas. La mayor parte de la gente, si quería, por ejemplo, saber algo de su vida dentro de la calle, preguntaba al chamán, porque en cada pueblo había un chamán, había un curandero, había alguien conectado con todas las leyes universales y que tenía una conciencia más pura, más elevada para poder leer los registros de las personas. Bueno, tengo preguntas de la gente. Y esto es para, digo, estos encuentros así con Ravi son para horas y horas. Entonces, vamos de a poco. Eh, Antes de pasar a la pregunta que tengo aquí, que nos había dejado Alberto, me parece interesante, quiero que nos cuentes de este ebook que tenés para regalarnos, porque está en conexión con lo que nos comenta Alberto. Tenés un ebook que habla de los peligros de hacerse autolecturas de registros akáshicos sin conocimientos. Contanos un poquitito de eso, a ver. Exacto. Mira, yo acabamos de subir un ebook que está reciente, que habla casualmente sobre esos consejos básicos para iniciar tu autolectura de registros akáshicos, apoyándote pero en la canalización espiritual. O sea, son 5 consejos que te doy allí para que tú sepas cómo hacerte una autolectura, pero no está la oración del sendero ni nada de eso. Lo que pasa, Gonzalo, se me ocurrió hacer este ebook por la sencilla razón de que cuando estoy en las redes y hablo de los registros akáshicos, mucha gente me consulta después. Gente que ya se abre los registros akáshicos con alguien que se los está enseñando, pero no les enseñan el preámbulo. Por ejemplo, trabajar los traumas. Antes de una persona empezar a leerse registros akáshicos, ella misma tiene que trabajar lo que se llama el perdón. Tiene que trabajar lo que se llama el trauma, deudas kármicas. Y esto es son oraciones que se hacen durante 33 días antes de empezar a hacerse lectura de registro akáshico. Tienen que tener conocimiento de todas estas cosas que estamos hablando y muchísimo más. Tienen que tener una base, tienen que saber cómo poder entrar en la protección del rayo blanco y la llama violeta antes de empezar a canalizar, antes de empezar a hacerse una lectura de registros akáshicos. Tienen que saber también cómo canalizar la energía de su guía espiritual, porque hay mucha gente que no sabe ni siquiera lo que significa la palabra energía. Piensa que es la electricidad solamente, o qué sé yo, la energía eléctrica, la energía de, no sé, del sol, pero no, estamos hablando aquí de la energía universal. Entonces hay mucha gente que no sabe cómo se siente la energía cuando hay estos cambios atmosféricos, cuando estás conectando con un guía espiritual. Hay mucha gente que no sabe lo que es un guía espiritual y se está leyendo registros akáshicos. Digo, tú no tienes que ser un canalizador experto, a eso yo no me refiero, pero yo lo que deseo es que, por ejemplo, tú antes de sentarte al volante del vehículo, es importante que hayas tenido antes la teoría. Si tú no tienes la teoría de cómo hacer conducción en una autoescuela,
nunca, por ejemplo. Entonces no te va a sentar jamás el profesor al volante del vehículo. Lo mismo es la apertura de registros akáshicos. Tienes que saber cómo se canaliza, es importante saber qué es la meditación. Esos son los consejos que damos aquí. Y también el último consejo, que es el quinto, cómo eliminar esos tabúes o religiosos o filosofías ajenas a la espiritualidad. Porque hay mucha gente tuve la otra vez una chica que me dijo, ay, Ravi, comencé a abrir los registros akáshicos y en una oración que nos dio la profesora, comencé a ver figuras extrañas y el cuerpo me temblaba y no sé qué podía hacer. Lo paré en seco y no seguí. Debo de seguir de todas formas con eso porque mi profesora me dice que debo hacerlo. Entonces al principio me quedé yo así pensando, pero si esta chica tiene una profesora, ¿por qué me pregunta a mí? Se supone que son preguntas que tienes que hacerle a tu profesor. Hay que tener confianza, ese sería el sexto consejo. Ten confianza en tu tutor que te está dando las clases de los registros akáshicos y también sigue los consejos al pie de la letra. Y que si tú estás canalizando, por ejemplo, energías de baja frecuencia, es porque tú no has hecho todo esto que te he dicho antes, sino que te has puesto en seco a coger el volante y ni siquiera sabe cómo se le da la primera, la segunda, la tercera marcha. Está ¿Entiendes? clarísimo, sí. Bueno, miren amigos, les cuento, a quienes estén con ganas de recibir este ebook gratuito, en los que estén en YouTube, en la descripción de este video les dejo el enlace para que pinchen y se lo descargan automáticamente. Los que estén en Instagram, en la descripción de este video les dejo también la información para contactar con Ravi, pero a su vez, cuando finalice el vivo, escriban en los comentarios la palabra Ravi y les envío por mensajito privado toda la información de nuestra invitada y este ebook gratuito. Así que cuando finaliza el vivo, que esto queda colgado, ponen en los comentarios Ravi y yo ahí les envío todo para que puedan acceder a esta información, a este ebook totalmente gratuito. Y te quiero hacer la pregunta de Alberto, porque me parecía interesante para abrir con esto del ebook, porque Alberto dice, yo hice el curso de registros a inicios de este año y cada vez que quiero hacer una lectura, pregunta si hay que hacer el rezo, porque desde que se inició, creo que me llega información sin hacer el rezo. ¿Es normal eso? Eso es normal. Por ejemplo, si tiene un canal muy abierto, puede ser que incluso antes de conectarse con la oración del sendero, ya está recibiendo información en los registros. Hay gente que no necesita siquiera la oración de apertura de los registros. Yo siempre la recomiendo que la hagas porque es la manera de cómo tú puedes estar dentro de la protección también de la kasha, de los maestros, de los señores, de los kumaras. Pero hay mucha gente que tiene ese canal muy abierto. Lo que tú sí puedes hacer, querido Alberto, que es muy importante, protegerte. Aunque tú sientas que la información te está llegando como a borbotones, porque eso también me pasa mucho a mí, lo más importante es que tú te protejas, que te pongas bajo el pilar de luz, que limpies todos tus chakras y también subas tu energía, incluso hay una oración que se llama, que es una oración hebrea, el Kadosh, 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 que esta se repite 7 veces, por ejemplo, ¿no? Que es cuando se está conectando con los ministerios de los registros akáshicos, es para entrar y saber que tú estás elevando tu energía. O sea, es importante que te proteja. Y luego ya, bueno, puedes decirle la información a la persona, anótate las cosas si puedes, porque si te está llegando así como tal, anótate las cosas para que luego no se te olvide. Y diles también a los maestros, hombre, un poquito más despacio. Ellos te escuchan un poquito más despacio, porque a veces decían también algunos que la información, como les vienen imágenes, viene pero como una película, ¿sabes? Como muy rápido. Entonces diles un poquito más despacio y ellos te ayudan en eso. Bien. Amigos, estamos conversando con Ravi Sangeeta Kaur. La encuentran en Instagram como ravi.terapias holísticas. En la descripción yo les dejo toda la info, pero vayan a su perfil, conecten con ella, que también hace sesiones, que también, bueno, da cursos, que ha lanzado un libro hermoso que por suerte tengo la fortuna de tener, gracias Ravi. Bueno, toda esa información por ahí debajo se las comparto. Y a los que estén en Instagram me mandan y se los paso por mensajito privado. Te iba a preguntar, Ravi, que hablamos de lo oculto que tienen los registros akáshicos, pero el oculto nuestro, ¿no? Digo, ¿cómo sale a la luz esa información? ¿Qué podría ser esa información que develen los registros akáshicos que nosotros no tengamos ni idea? Uh -huh.
Esa es una muy buena pregunta, Gonzalo, porque los registros akáshicos te develan aspectos de tu vida que tú estás como intuyendo que está pasando algo, de situaciones, como hemos dicho antes, que se repiten, pero situaciones que tienes ahí. Puedes preguntar de todo. Si tienes, por ejemplo, problemas, alguien tiene problemas con las finanzas, ¿no? Estas son cosas que también se revelan allí. Te puedo dar un ejemplo hablando de esto. Hace una semana le abrí los registros akáshicos a un chico y él me hizo un par de preguntas y una de las preguntas fue con respecto a la relación que tiene con el dinero. ¿Por qué el dinero no se queda en su vida? Esta forma puedes preguntar, ¿no? ¿Por qué el dinero no se queda en su vida? Entonces se le abrieron vidas pasadas a este chico, en donde una vida pasada él fue corredor de la bolsa, vamos a decir, en los Estados Unidos en los años 30, cuando hubo la depresión, y fue apostador, entonces no era muy honrado, ¿no? Y entonces lo perdió todo y al final terminó suicidándose. Ahí mismo se le abrieron otras vidas a esta persona en donde también estaba, por ejemplo, cobraba impuestos en Europa, en un país en Europa, y tampoco era muy honesto. Y una vida que se le abrió en donde había sido monje, y como monje sí había sido honesto. Entonces, para que te des cuenta que estas cosas que tienen algún desencadenante en el pasado, que son, por ejemplo, karmas que ya llevamos de vidas pasadas, tienen que ver muchas veces en nuestra vida actual. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque hay algo que no funciona. Nos damos cuenta que hay algo que no está funcionando. Entonces es cuando nosotros comenzamos a hacer preguntas. Sabemos, algo no funciona, no sabemos qué es lo que no funciona, pero intuimos que puede ser algo que tenga que ver con algo en otros tiempos y queremos saber qué fue lo que le dio inicio para poder sanarlo. El solo hecho de tú saber lo que te ha pasado es lo que te ayuda a tomar responsabilidad entonces en el presente de cómo estás llevando tú las cosas. Y en el presente, por ejemplo, esta persona no se daba, no sabía cómo conectarse con la energía del dinero, no se sentía merecedor de lo que recibía y por eso lo perdía todo. Pero el karma aquí radicaba en limpiar esas energías y también en cambiar el chip de las afirmaciones que se hacían, porque las creencias limitantes que tenían eran no soy merecedor, el dinero es duro de ganar, todos los demás son mejores que yo. Eran esas las cosas que también hacían que su abundancia como que se limitara. O sea, al final somos nosotros mismos los que nos limitamos. Tú puedes preguntar de todo, tú puedes preguntar acerca de tu vida en familia, de tu vida en pareja, puedes preguntar también sobre dones y talentos, cómo poder también hacer que esos dones y talentos se puedan expandir, cómo abrirte más a la conciencia. Si alguien tiene, por ejemplo, alguna enfermedad, no que en los registros te van a sanar la enfermedad, se puede hacer sanación dentro de los registros, claro que sí, pero ellos te van a hacer consciente qué es lo que ha desencadenado esa enfermedad, porque hay que verse como una cebolla y que una cebolla tiene capas. Entonces, cuando tú te abres los registros, te estás quitando capa por capa de lo que está realmente dentro de lo que ha ocasionado aquello lo cual tú no puedes vivir realmente con felicidad porque sientes algún tipo de carencia en tu vida o sientes desconexión. Entonces los maestros los que ayudan es a recordarte de que tú tienes el mando de tu vida y que tú eres el que puedes hacer todo lo posible para poder conectarte con tu esencia, limpiar las asperezas si las tienes allí, reconocer qué es lo que está pasando, salir de esa zona de confort, porque muchas veces no nos conocemos, no queremos saber de cómo poder cambiar, no nos interesa cambiar y siempre estamos exteriorizando las cosas, echamos hacia afuera y hacemos ver como que es de fuera hacia adentro lo que nos está pasando, cuando es realmente todo lo contrario. Hay un video, Ravi, que hicimos hace un tiempo que está en nuestro canal de YouTube, donde nos explicás todo lo que tenemos que saber antes de tomar una sesión de registros akáshicos. Se los voy a dejar a la gente también en la descripción para aquellos que quieran seguir profundizando un poco más en eso. Nombraste la oración del sendero. ¿Qué sería la oración del sendero? La oración de sendero es una oración, es que hay varias oraciones de sendero, pero es como una guía para poder entrar en los registros akáshicos.
Mira, es una oración sagrada para abrir los registros akáshicos. Hay muchas, ¿no? Hay una, por ejemplo, de Linda Howe, que es una de las prominencias, se puede decir, ¿no? Que también fue una de las primeras que hizo escuelas para enseñar a la gente a abrir sus registros akáshicos. Hay muchas, ¿no? Esas son oraciones sagradas que fueron canalizadas y fueron dadas a las personas para poder abrir sus registros. Hay teorías que dicen que algunas vienen de los mayas, ¿no? Y que en alguna ocasión se canalizó algún chamán maya y entonces fue ahí en donde la persona recibió esa oración para poder conectarse de una forma como más metódica, más consciente, más controlada dentro de los registros. ¿Cómo te das cuenta que estás dentro de los registros? A lo mejor sería una pregunta que alguien quisiera hacerse. Pues antes habíamos dicho de que la energía se siente diferente, ¿verdad? Personas, todas las personas no canalizamos de la misma forma. Por eso es que yo en ese ebook también les digo la importancia que hay que tener de saber cómo canalizar. Tienes que conocerte, tienes que conocer tus claris, por lo menos saber cuál es tu claris predominante, cómo se desarrollan tus otras claris, para saber cómo canalizas. Cuando tú sabes que tú estás dentro de los registros akáshicos, porque mira, a mí en particular yo me siento mareada, me siento como envuelta, como que estoy completamente acompañada, siento una expansión de corazón, siento un subidón de energías. Mira, hay alguien que dice que siente energía en el plexo solar, es que se siente diferente, cada uno lo siente de una forma diferente, pero yo siento, por ejemplo, que me están mandando imágenes. Las primeras imágenes que me enviaban a mí eran las imágenes de Jesús en la Vía Crucis, Jesús crucificado. Y yo me preguntaba, incluso lo pregunté en los registros akáshicos, ¿por qué me envían siempre la imagen de Cristo en la cruz? Y me dijeron, porque tú fuiste familiar de Jesús y tú estuviste en la crucifixión. Entonces es una forma de nosotros recordarte de que tú estás dentro, tú estás recordando, tú te estás conectando. En otras, por ejemplo, veía yo un ser parecía como de estos seres de, de los cuentos de Disney, porque estaba lleno de escarcha y tenía una luz brillante y una ropa blanca, estaba muy bien vestido, pelo blanco, pero no era mayor, era un chico joven y muy alegre y me decía, vamos, y me llevaba allá. Y yo veía un árbol, siempre veo un árbol. Cuando yo veo ese árbol, yo sé que ya estoy dentro de los registros. Una vez le pregunté a mi profesora y ella me dijo, esa es la forma que ellos te muestran para que tú te des cuenta que estás canalizando dentro de los registros. Entonces, cada uno tiene que saber cómo poder conectarse. Entonces, esa oración sagrada es el protocolo de entrada. Y tú repites una parte de ese protocolo de entrada en voz alta, repitiendo que el nombre completo, tanto, o si lo vas a hacer para ti, tu nombre completo, fecha de nacimiento. Siempre se piden 2 apellidos. Aquí en Alemania es un poco difícil porque la gente solamente tiene un apellido. No usan apellido de madre y padre, solamente un apellido, al menos que sea compuesto. Luego, hay una parte que tú haces de forma mental, que es cuando yo le digo a la gente, bueno, una parte la voy a leer en voz alta y otra para mí, pero no creas que estoy durmiendo, sino que me estoy conectando. Entonces, esa segunda parte que tú haces de forma mental, te estás conectando ya dentro de los registros, diciendo, por ejemplo, toda la oración empieza así, ¿no? Yo le pido a Dios que coloque su escudo de amor y verdad alrededor de. Si estás hablando de ti, puedes decir tu nombre. Si estás hablando de otra persona, dice el nombre de la persona. Yo siempre digo la fecha de nacimiento para que no haya confusión, aunque ellos saben que no hay confusión si hay dos personas que se llaman igual. Luego, cuando terminas de decir toda la oración, la parte en voz alta, la parte mental, dices, si le estás leyendo los registros a alguien, le dices, tus registros akáshicos están abiertos. Se lo dice 3 veces. Y a ti mismo también, mis registros akáshicos están abiertos 3 veces. Luego dices la lectura, das la lectura y al terminar la lectura, luego agradeces, porque hay una oración sagrada de cierre también, que esto hay que llevarlo, esa forma parte de la oración del sendero. Y cuando das las gracias a los maestros, guías, seres queridos, por el amor entregado y la información recibida, dices 3 veces, fija la persona, tus registros akáshicos están cerrados. ¿No?
y fíjate, mis registros akáshicos están cerrados, amén, 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 amén. Y yo siempre digo al final, hecho está, hecho está, hecho está, para cortar la energía. Porque, oiga, esto también hay que decirlo, hay gente que no sabe cerrar portales. Mm. Y, por ejemplo, esta oración te ayuda a cerrar el portal. Ravi, pará porque Ujú. vos te nos querés escapar de este tema y no va a suceder. Porque cómo venís a decir, vi a la crucifixión de Jesús y nos vamos a quedar sin eso. No, 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 no. Vamos Ay, a ay, ay. contar un poquitito más de eso. ¿Cómo fue? O sea, primera pregunta. ¿Los registros pueden mostrarnos vidas pasadas? Dijiste que sí. ¿Vidas paralelas también? Sí, Ok. también le puede mostrar vidas paralelas, sí. Y ahora, ¿cómo es que vos, Multiversos. exacto, cómo es que vos te viste ahí? O sea, vos viste una vida pasada, entendemos, ¿no? Sí. ¿Qué información extra recibiste de eso? O sea, yo sí veía en muchas ocasiones de que yo veía unas sandalias, veía como una túnica y veía unos pies un poco gruesos y me veía andando, veía a la persona andando, pero yo pensaba, se veía como una película, ¿sabes? Como cuando pones una GoPro aquí y vas caminando. Entonces yo veía desde el suelo hacia arriba, como cuando la lente va subiendo hacia arriba y luego ves al final, no sé si era en el Monte de Olivos, en donde se crucificó a Jesús, en el centro y a los dos lados las otras dos cruces de los otros que crucificaron a Jesús. Luego yo pregunté que por qué me enseñaban eso y me dijeron que yo había sido familiar de Jesús, había sido prima de la Virgen María y había estado con ella acompañándola a ella y a todas las mujeres, porque las mujeres habíamos sido todas discípulas de Jesús. Jesús no había tenido solamente discípulos hombres, había tenido muchos discípulos, también mujeres, que fueron los que se dedicaron también a expandir más lo que había pasado y más que todo la vida del rabí, porque yo siempre le he dicho rabí y yo no sabía por qué cada vez que me refería a Jesús le decía rabí, rabí con B-I, y rabí con B-I es maestro, R-A-B-I, es maestro, ¿no? Es en hebreo maestro. Y no sabía por qué le decía rabí, todo era rabí. Hasta que él mismo me dijo, claro que me dices rabí porque tú y yo caminamos juntos. O sea, nosotros fuimos familia, somos familia. Y tú fuiste también mi alumna y lo sigues siendo. Entonces esa identificación con Jesús, y me decía él también, porque se me salían mucho las lágrimas, me decía, no me veas en la cruz, yo no soy esa cruz. Y todo lo que ponen en la Biblia de que yo fui crucificado y morí por los pecados de los demás, entonces, nada de eso es cierto. O sea, hay muchos tabúes allí. Y si, claro, nos ponemos a hablar de eso ahora, vamos a desatar aquí una serie de comentarios de la gente que está muy férrea y unida a lo que dice en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Que por eso es que evito yo hablar de estos temas, porque yo lo puedo hablar desde mi perspectiva, lo que yo he visto, lo que yo he abierto mis registros akáshicos. Pero también cuando eso pasó, yo estaba, como quien dice, estaba tan herida de cómo era posible que habían matado a un inocente, a un ser que había dado tanto amor. Entonces lo que yo hice fue ponerme simbólicamente dos coronas de espino para nunca olvidarme lo que había pasado. Me puse una corona de espino en la cabeza y una corona de espino en mi cintura. O sea que yo estaba partida por la mitad energéticamente muchas vidas. Y yo me vine a enterar de eso porque me lo dijo una medium. Tú estás partida por la mitad energéticamente, que era cuando yo no podía conectarme bien realmente con todo, y por eso cuando yo quería conectarme con mis registros akáshicos al principio, ¿te acuerdas que te lo dije al principio del programa? No conectaba y era porque no recibía todo mi cuerpo la energía que tenía que recibir. Una vez sanado esto y eliminar esas dos coronas de espino, porque yo me las puse como para nunca olvidarme de quiénes habían sido los que lo habían asesinado, como si reencarnamos tantas veces, también querer reencarnar en la época que ellos reencarnaran para hacérselos ver. Y que, porque nunca podía perdonar yo aquello. Entonces me hizo ver el mismo Jesús, tienes que perdonarlos. Y por eso es que les digo yo como primer consejo, el perdón es súper importante. Si no se aprende a perdonar, te va a ser imposible que te lean y que tú leas los registros akáshicos de otra persona. Recibirás información, sí, pero muy limitada. Pero al momento que comienzas a perdonar,
La información se abre y se abre y se abre porque la conexión se hace mayor. Recuerda, a mayor conexión quiere decir mayor entendimiento tienes, mayor conciencia. Y si tienes mayor conciencia es porque te dejas fluir y no te va a sorprender más haber vivido en épocas como esta. Acepta la información que te llega porque la mente comienza a decir, no, no es verdad, te lo estás inventando. ¿Cómo se te ocurre decir que estuviste en la época de Jesús? ¿Quién te dice a ti que tú has estado allí? ¿Comprendes? Pero si yo estoy consciente de cómo estoy abriendo mis registros y yo estoy viendo esto, no me lo puedo inventar. No, no puede ser que me lo esté inventando. Total, Porque el Ravi. Espíritu Santo, Gracias. como dice algo, está conectado, exactamente. El Espíritu Santo está conectado a él. Gracias por abrirte con nosotros y contarnos esa experiencia. Por aquí, bueno, yo hice una pregunta y surgieron otras repreguntas de las vidas paralelas. ¿Qué son las vidas paralelas? ¿Qué es el multiverso? No sé si nos podés explicar algo pequeñito, pequeñito porque sería para otro vivo, pero para dejar un poco de claridad en ese Mira, tema. es una alegoría. Yo creo que muchos de ustedes saben que a mí me encantan las películas, ¿eh? Y yo soy una fan de las películas de ciencia ficción. Si me preguntas, ¿viste las películas de Marvel? Las he visto todas, las he revisto. La Guerra de las Galaxias, aquí soy, ¿no? Soy la primera que las ve. Si has visto, por ejemplo, el Doctor Strange, has visto que en el Doctor Strange, ¿no? Él habla de los multiversos. Los multiversos son universos que son paralelos a este. O sea que hay un sinfín de universos ilimitados que nunca termina. Estamos hablando de la mente de Dios, señores. La mente de Dios es ilimitada. Es por eso que a nosotros los seres humanos nos cuesta tanto entender lo que es el akasha, porque esto no se puede ni siquiera explicar con palabras. ¿Por qué? Porque está en la mente ilimitada de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de vidas paralelas, quiere decir que tus yoes se fraccionalizan. Tú estás viviendo esta realidad en este momento, pero a partir del momento que tú comienzas, por ejemplo, a pensar en algo que te hubiese gustado haber hecho y dejaste de hacer, estás dejando una parte tuya de tu yo en otra dimensión. Y estás creando, vamos a decir, avatares de ti en muchos lugares. Que puede ser que si tú sientes, por ejemplo, nostalgia de aquello que dejaste de haber hecho, es porque ese yo tuyo en esa realidad que tú has creado está viviendo la realidad que a ti te hubiese gustado vivir. Es como verse al otro lado del espejo. De este lado del espejo piensas tú que estás en la realidad, pero has creado o se han creado otros yoes tuyos del otro lado del espejo que también piensan que están viviendo su realidad como la estás viviendo tú. La cuestión es cómo unifico yo todos esos yoes en uno solo para que pueda entonces sentirme completamente feliz. Y es cuando nosotros hablamos de la presencia mágica del yo soy, que nunca me paro de decir que hay que trabajar con el yo soy. Y cuando tú comienzas a trabajar con el yo soy, comienzas a romper toda esa cadena de separaciones que has hecho de tu propia existencia, de tu propio yo único, que es el que está unido a la mente divina. Así es como te lo puedo explicar. No sé si lo han podido comprender de esta forma o si no hacemos otro en Gracias. vivo. Sí. Voy a explicar Aparte, más sobre esto. yo creo que hoy nos diste tanta información. A ver, aquí había una pregunta. Denme un segundo porque quiero encontrar a la persona que la había hecho, así la nombramos. Acá, Ana, dice, si los registros pueden predecirnos el futuro, si nos pueden guiar hacia eso. Mira, lo que pasa es que hay mucha gente, y esa es una muy buena pregunta, Ana, hay mucha gente que me consulta y quiere saber el futuro. Y los guías espirituales en los registros akáshicos te dicen, el futuro es lo que tú hagas del presente. Porque si estamos hablando de que todos los tiempos son aquí y el ahora, tú vives el pasado, el presente y el futuro en uno solo. Es un poco difícil para las personas entender esto porque quieren saber, por ejemplo, están hoy aquí, pero quieren saber si mañana van a poder mudarse de casa. Entonces tú no te puedes comprometer a decirle a la persona si te vas a mudar mañana de casa. Entras en los registros akáshicos y miras en los registros si realmente la persona está trabajando en pro de esa mudanza de casa. Y dependiendo de la energía que le estás metiendo a ese deseo que tienes, estás creando los futuros probables. Y si tu energía y recuerda que estamos trabajando también con las leyes universales y una de ellas es la ley de la atracción. Entonces, si estamos vibrando en la manifestación y en la atracción de esos deseos, sí puede darse el caso de que en ese futuro tú vayas a traer aquello.
Cuando hablamos, por ejemplo, de los registros akáshicos del universo, los registros akáshicos del planeta, eso sería ya el tercer nivel de un curso de registros akáshicos, en donde las personas se meten a ver cómo va a ser el futuro de la Tierra. Entonces hay alguien que se le aparezca, por ejemplo, el fin del mundo. Un ejemplo, ¿eh? En donde no hay árboles, no hay bombas nucleares por todos lados. Ahora, ese futuro es un futuro probable, señores. Solamente es realizable si todas las mentes humanas se conectan con ese futuro. Allí ese futuro puede hacerse realidad. Pero si tú ves ese espejo de lo que te están mostrando los kumaras, los maestros en los registros akáshicos, y lo aceptas como una de las posibles realidades del futuro, pero no como la determinante, entonces sabes que todavía hay esperanza de salvar este mundo. Y te vas a concentrar en utilizar energías que hagan que el planeta ascienda y que las mentes de las personas se modifiquen y también trasciendan. Y al hacer esto, todos esos futuros que podamos haber visto en una lectura de registros akáshicos con respecto a la Tierra, a un gobierno, a un país o a una persona, a una enfermedad o lo que sea, puede dejar de existir si nos concentramos en lo que es la expiación, en la sanación y no nos concentramos en la destrucción. ¿Comprenden? Sos clara, Ravi, sos muy clara. Estoy viendo acá la cantidad de personas que somos conectados. Quiero recordarles entonces, agradecerles por acompañarnos en estos encuentros, agradecerles eso y también decirles entonces que el ebook gratuito Ravi se los voy a dejar en la descripción del video, a los de YouTube y a los de Instagram, que cuando quede colgado escriben en los comentarios la palabra Ravi y les envío por mensaje privado, chequeen su bandeja de mensaje que ahí les envío el ebook gratuito y la información de Ravi. Y decirles Em, también que el ebook, cuando se metan a bajárselo, a descargárselo, está en la sección del blog, ok, ¿no? En el blog o en academia, por ejemplo, ¿no? Si te metes en mi página web, porque te metes en la página web y estás disque buscando ahí donde que estaba ese ebook, que estoy buscando el ebook, porque claro, te metes ahí y lo primero que vas a ver es el inicio. Pero si te metes, por ejemplo, en academia, ¿eh? Vas a ver que abajo hay recursos gratuitos. Esa sería una posibilidad. Pero la posibilidad mayor es que si te metes en blog, y ahí vas a ver una entrada de blog que dice el peligro de hacerte una autolectura de tus registros akáshicos sin conocimientos. Entonces te bien, lees en blog. lo que hemos escrito allí en el blog y Es muy entonces linda tu ahí se página te web, abre. Ravi. Gracias. Le voy a decir a Bueno, Paola, igual, ojalá que esté pero viéndola. Sí. tengo el enlace acá directo para enviárselos, así no Ujú. se pierden tanto. Pero entren a la web Exacto. a chusmearla, como diríamos acá en Argentina, pues está re linda. Em, bueno, Ravi, te agradezco mucho por acompañarnos el día de hoy. A la gente todos los que nos están escribiendo, Ravi en el chat, no, tiene que escribir cuando finalice el vivo. Acá Están estoy escribiendo, como todo el mundo está escribiendo maestro Ravi, Ciruela. Ravi, 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 Ravi. Termina el vivo y en los comentarios ahí escriben Ravi. Bueno, te agradezco, Ravi, en serio, por acompañarnos hoy, por sumarte. Agradecerle también Quería, a toda la gente que fue al está retiro de aquí Monte también. Yasta. Exacto, gracias. Mira, está aquí también, perdona que te interrumpa. En mi Sí. libro que he escrito también está la información sobre registros akáshicos, que te lo puedes descargar directamente desde mi página web. Hay también el primer capítulo, está gratis, o sea, es gratis, te lo puedes descargar y luego ahí te muestra la página web cómo puedes entonces acceder al libro, que está por Amazon Bien. o también te lo puedo enviar. Sí, Son las ganas, dice aquí, porque comentan en el chat. Y es verdad, me encanta. Bueno, listo. Yo les envío tu información, Rabia, a la gente y también se las dejo en la descripción, como siempre. Te agradezco mucho. Te decía también que les enviaba y les agradecía a los que han ido al Retiro Montellasta, que me contaste que fueron muchos y que estuvo súper lindo, así que me alegro mucho por eso. Ahí seguí todo gracias. por redes, obvio. Y bueno, agradecerte a ti por acompañarnos una vez más también. Muchas gracias, querido Gonzalo. Ha sido como siempre un placer. Me encantó la otra vez hacer contigo ese sketch. En donde los dos estábamos ahí viendo tus registros acá, chico, que al final no te lo llegué a leer, porque Tenemos que realmente nos hacerlo. quedamos chusmeando. Tenemos que hacerlo, exacto. Y decirles ya para finalizar que los registros akáshicos es un lugar de autoconocimiento, autosanación y autoayuda. Cuando tú entras allí, estás entrando porque hay cosas en tu vida que tú quieres sanar y quieres entender también los procesos por los cuales estás pasando. Recuerda que estás aquí solamente viviendo esta experiencia, que es una experiencia humana y te ayuda también
no solamente a ti, sino que tú como alma estás ayudando a otros. Si en esta vida eres vamos a decir, el que es abusado, recuerda que en otra vida fuiste tú el abusador. Entonces debe haber como un balance también en el karma de unos y el karma de otros. Pero no te tienes que quedar en el abuso, ni tampoco elegir lo que es la destrucción, ni mucho menos la depresión. Tú puedes siempre salir de allí. Recuérdalo. Todo depende de ti. Muchas gracias, Gonzalo, y muchas gracias a todos. Un beso grande, Gracias, cuídense Ravi. mucho Nos y hasta vemos la próxima. prontito. Me quedo Hasta con ustedes, pronto. amigos. Chao, Ravi. Muchas, muchas gracias. Eh, Amigos, no se vayan que les quiero decir algo y me voy a remangar para esto que les voy a decir. Bueno, primero ya saben que en la descripción tienen toda la información de nuestra invitada, así que ahí se los dejo. Y están los comentarios abiertos para que si tienen consultas y dudas las escriban por ahí, pero os invito a que investiguen en la página web de raviterapiasolística.com o en Instagram le pueden escribir por mensajito privado si tienen dudas también, ¿sí? Les agradezco mucho por habernos acompañado. Recuerden suscribirse a este canal, que eso nos ayuda mucho a que se sumen a esta comunidad y que expandamos más esta información, que cada vez seamos más los que estemos en este despertar. Y recuerden que en junio, ahora ya en poquitos días, tengo un gran anuncio para darles, así que estén atentos a mis redes sociales porque ahí les estoy deslizando unas pistas y ya lanzamos este anuncio que sé que les va a encantar y que espero que lo reciban con todo el amor con el que lo estamos creando. Gracias amigos, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, espero que la información de hoy haya resonado, estoy seguro que sí. Y si tienen dudas o preguntas, están los comentarios abiertos o como les decía, conecten con Ravi también y despejen sus dudas, conversen con ella, tienen ahí su página, tienen su WhatsApp, aprovechenla, que está ahí toda la información disponible. Prontito el chisme, aquí dicen en el, en el chat, prontito el chisme de este anuncio que se viene. Les agradezco mucho por acompañarnos, nos encontramos en la próxima emisión. Recuerden dejar un me gusta, un comentario, suscribirse a este canal y compartirle esta información a aquellas personas que les puedan interesar todos estos temas. Y además les recuerdo que en la descripción también, en el comentario fijo que les voy a dejar luego, les voy a dejar el enlace para que accedan a la conferencia que nos hizo Ravi para el canal, donde nos explica todo lo que tenemos que tener en cuenta antes de hacernos una lectura de registros akáshicos. Bueno, amigos, todo hecho, todo dicho. Si tienen dudas, ahí estamos abiertos en los comentarios o me envían un mensajito privado. Un beso enorme, gracias por estar ahí y nos encontramos en la próxima. Chau, chau.